los viernes 11:30 y siempre vienen con un invitado bien especial. Yo he hecho broma acá porque vamos a tener un invitado de lujo. Viene el secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo, don Fernando Aro Meneses, que la verdad, yo le dije, va a terminar el periodo 4 años y nunca lo he tenido yo acá en el programa de la radio, pero hoy día viene. Bien, Francisca, así que gracias aceptó por el invitado. invitación. Sí. Muchas gracias, Muchas Juan, y gracias. por favor. Bienvenido, El cariño de Seremi. siempre. Bienvenido a los auditores también a conectarse con lo que hacemos en la Gobernación Provincial de Magallanes, sobre todo con el trabajo de la Gobernación Móvil, que, como repetimos toda la semana, es un trabajo muy cercano a la gente, porque la Gobernación Móvil lo que hace es acercarse al territorio y poder disponer ahí de ciertas utilidades, servicios, prestaciones para que la gente pueda acceder fácilmente a los servicios del Estado sin tener que moverse necesariamente al centro. Y en ese contexto, la Gobernación Móvil estuvo participando hace algún tiempo en algunas actividades con vivienda, Seremi. Y yo quisiera partir comenzando por rescatar una que fue bastante particular, que fue la entrega de la Villa Pueblos Originarios hace ya... En agosto, ¿cierto? Sí. Quiero que nos cuente un poco, porque sobre todo en este trabajo de cercanía con las personas, con los ciudadanos, la Seremi durante todo este periodo ha desarrollado una vinculación importante con la gente y los procesos de entrega de vivienda han estado asociados a participación. Exacto. Y eso ha sido súper importante, es importantísimo rescatarlo porque quiere decir que la gente se ha vinculado profundamente con lo que va a ser su vivienda definitiva. Exacto. Yo te agradezco la pregunta porque, y Juan también, por supuesto, la oportunidad de poder compartir justamente y de reflexionar un poquito frente a estos temas. Yo creemos que podemos estar muy orgullosos de lo que estamos hablando recién, que es el haber dejado el concepto primero de la vivienda básica, precaria. Nosotros decimos que no hacemos poblaciones, ya hacemos barrios. Entonces son diferencias notables y que al final del día nos tenemos que alegrar porque es nuestra gente la que está viviendo ahí. Entonces creo que más allá de los números, que son muy buenos, que lo mencionábamos también recién, podemos exhibir muy buenos números, pero más allá de eso creo que lo que va a marcar la diferencia respecto a la participación, como tú mencionabas, es la calidad finalmente de lo que estamos entregando, porque, y hablo del barrio en su contexto general, ubicación, urbanización, servicios, etcétera. Y la calidad de las viviendas, y llegando a lo que uno esperaría que el Estado, ¿no es cierto?, tuviera como rol, que es acompañar, pero efectivamente, más allá de coloque la plata en la libreta, sino que te dibujo la casa. A mí me ha encantado ser partícipe de ese proceso, de poder plantear ideas, de recoger ideas que sean del patrimonio, sobre todo de estos pueblos que son, bueno, la base de nuestra historia. Entonces, llegar a una participación efectiva e ir un poco más allá, como conversamos, que sean los propios niños, por ejemplo, quienes hayan diseñado sus espacios públicos. En el equipamiento. Exacto. Y con un tema de fondo, o sea, con esta es la plaza y el espacio que corresponde a los canoeros australes. Y ahí lo han diseñado los niños, en el plano, o sea, tomando en real consideración ¿Cómo se desarrolla este proceso de participación? ¿A la gente se le convoca? ¿Qué es lo que se les presenta, me imagino, el proyecto? ¿Y ellos en qué forma participan? Porque aquí hay un tema en que la participación muchas veces es socializar algún proyecto, pero Exacto. Es distinto cuando las personas sí tienen una intervención y diseñan y entregan información, porque si bien los profesionales de vivienda o de arquitectura pueden tener muy buena idea desde lo técnico, son ellos finalmente los que entregan el bagaje que tiene que ver con su cultura, sus tradiciones y sus necesidades. Por supuesto, teníamos claro que no era un proyecto cualquiera. Y en ese sentido lo que se hizo fue, nos encontramos con un terreno que tenía una urbanización que era muy básica. Eso era lo que había, digamos. No había mayor avance respecto a la definición del tipo de vivienda. Y lo que se hizo fue convocar a la agrupación, en este caso a las 130 familias, y ponernos de acuerdo en algunas cosas básicas también, que eran las que ellos querían que estuvieran manifestadas tanto en el diseño de sus casas, como también que estuviera dotado de espacios públicos, o que estas áreas que aparecían como vacías tuvieran ciertos usos. Entonces hubo todo un trabajo que fue directamente en la Seremi, en un taller que se implementó para esto de diseño, donde personalmente uno guiaba, digamos, el proceso de diseño con los grupos de los distintos pueblos, en asambleas de distintos tamaños,
con los arquitectos que están colaborando también en esto, los técnicos, los colegas de todas las áreas, digamos, las áreas sociales también. Y logramos llegar a un consenso y un muy buen diseño de la vivienda en sí. Y es una vivienda que además, desde el punto de vista técnico, para nosotros como magallánicos, rescata varias cosas. Una, que yo me había comprometido a que íbamos a reponer el tema de la cocina magallánica como concepto. Y lo logramos hacer en este conjunto. La mitad del primer nivel es solamente cocina. Acá no hay living room ni no sé. Es una cocina y es un espacio que es mayor y que por solicitud también de los propios vecinos, de las mamás generalmente, la cocina enfrentando a la calle para tener un tema de seguridad también y de visión sobre el niño también que nos parecía atendible. En el caso de la vivienda Cahuéscar, el espacio de la despensa o el espacio que es para el diván después de la siesta, no sé sí. También que esté, digamos, con una ventana particular que es vertical. Entonces, la ventana del comedor que está a la altura de una mesa, no es una ventana, está más baja. Entonces, son todos detalles y sobre todo un elemento que analizamos de los pueblos originarios, y es que los pueblos originarios en sus habitáculos originales tenían lo que se llama una cubierta continua, ¿no es cierto? Un tolderío, ya sea hecho con cuero, con ramas, etcétera, pero era esta cubierta continua. Entonces retomamos ese elemento, lo aplicamos, lo consideramos pertinente culturalmente, obviamente, pero además que es una muy buena respuesta al clima, porque nos eliminamos el tema de los aleros, por ejemplo, que es por donde se mete el viento. Y lo hemos medido técnicamente. Las mayores pérdidas calóricas que tienen las casas son justamente en los puntos de fuga, que son los aleros. ¿Cómo no? Y que hay que hacerle una mantención. Entonces, todos esos elementos por eso hablamos de que es vanguardia, es patrimonio, pero también con vanguardia un poco. Con vanguardia y con un rescate bien identitario de donde estamos. Yo quisiera como resaltar además, porque este proceso no solamente se dio con pueblos originarios, hay varios otros conjuntos en los que también se trabajó bajo un proceso de participación ciudadana, sobre todo para aumentar el estándar de las viviendas, y asegurar una cierta calidad, que ya dejara de ser la vivienda básica, precaria, sino que entregara por sobre todo una seguridad a la gente en su futuro. Y ahí esta territorialidad tiene ciertas particularidades, Seremi. No es lo mismo construir conjuntos habitacionales acá que de Puerto Montt para el norte. Exacto. O sea, esa es una realidad, y hay que relevar también ese trabajo que ustedes han hecho, ¿no? Tiene que ver con enfocarse a ciertos aspectos que son más bien de constructibilidad y que le aseguran a la gente un mayor estándar, ¿no? Sí. Pero sabes, Francisca, cuando uno empieza a enumerar todos los atributos que uno le puede entregar al tema de vivienda, que yo obviamente los voy a resaltar, porque me consta que son de verdad concretos. Es como la foto grande también, porque nos ha tocado muchas veces. Tú estás entregando una llave muchas veces con todo lo que significa detrás de la entrega de esa llave, que finalmente un papelito se concreta en algo de verdad. Y más aún donde tú has estado involucrado en el diseño, donde tus hijos tienen... Yo vengo del barrio ahora del loteo sur del pueblo originario. Está impecable, el crecimiento que tiene es regulado. De verdad es un orgullo ir y ver que la inversión pública esté reflejada de esa forma. Pero cuando tú eso lo asocias, porque es parte, como te digo, de la realidad de una familia generalmente, que el tema de la vivienda está solucionado de esta forma, con ese nivel de dignidad, con ese nivel con ese estándar, y que eso va asociado a que tu hijo o que tus hijos estén estudiando con gratuidad hoy en día en la universidad. Que el tema tributario finalmente no fue ningún descalabro económico ni ninguna tragedia para el país, y logró regular y sentar las bases para que hoy día los jardines infantiles es impresionante. A mí de verdad me da orgullo ver cada vez que voy y visito los jardines de esta medida presidencial, y veo que tienen un estándar que a mí mejor piro porque... Que no se diferencian con ningún jardín de particular. Y no hay posibilidad de alcanzar también. Cuando ya era un amigo me decía, yo me vine a vivir a Punta Arenas porque el centro de rehabilitación es el mejor de Sudamérica, estuvo investigando y llegó a esa conclusión. Entonces son hartos elementos que nos hablan de que nuestra realidad, yo creo que lejos de ser catastrófica, muchas veces yo veo un vaso pero muy muy lleno. Y respecto a vivienda, por supuesto que es gratificante ver que uno pueda elevar el estándar. Yo me voy a poner al día con Juan. Sí. Porque como tengo un par de consultas que hacerte sobre eso.
Perdona, Dime. porque antes, no sé si te distraigo mucho, porque uno es el pueblo originario, que me hace ese asunto el pueblo originario en el sentido de que va a haber que ponerle en un momento nombre propio a ese pueblo originario. Ellos mismos se lo pusieron, Se llama Conjunto Pueblos Originarios. ¿Así se a llama? decisión de ellos mismos, sí. Porque además ellos ahí convergen diferentes etnias. Ya, ¿cómo Entonces no? ellos de alguna forma y con espacios propios para cada etnia. Ya. Hay dentro del equipamiento que tiene el sector, por ejemplo, hay un lugar que está un poco más retirado que sirve para hacer rituales. El regue, con un regue. Claro, sí. con Ah, un mira, regue. ya. Entonces Qué bueno. es una identidad propia del barrio. Y si ellos lo asumen así, tendrían que cuidarlo, pero exacerbadamente entonces, cierto? por sobre todas las cosas. Sí. Yo veo que está bien cuidado hasta el Pero día de hoy. sí, yo habitualmente paso porque me encanta y los voy a visitar, y cuando tengo visitas o amigos, vayamos a darle una Mira vuelta qué para bien, que ¿eh? veamos. Qué bien. Pero junto con ellos te citaba la población o la villa, no sé, la que está en la loma, que asciendes y te encuentras con algo pero maravilloso en cuanto a construcción, y también Sí. tú me decías, De calidad. oye, ahí hay casas que por 250.000 pesos se accedía, ¿no? Sí. Esto es otro comité de vivienda. Son 3 comités de vivienda y efectivamente fue otro de las situaciones con las que uno se encontró, que efectivamente estaba entregado un subsidio, pero no estaba asociado Ya. a un terreno, A un proyecto. concreto. Esa fue una realidad un poco bien... Fue que muy hubo difícil, hacerse fue. cargo en un inicio de Por esta supuesto, cantidad fue- de subsidios entregados sin proyecto. Fue muy complejo. Yo no digo que una cosa esté bien y la otra esté mal, pero lo que pasa es que son las distintas visiones que uno tiene respecto al rol del Estado en esto. ¿Ah? Mm. Quizás para algunos entregar un subsidio en un papelito nomás dinamizar al mercado en cierta medida. Sí, ¿ah? claro. Yo creo personalmente que el rol del Estado es más social y tiene que velar por una solución que... Menos asistencialista y más integral en el... pero que sea en la concreta. solución, ¿ah? más Lo que nos ha concreta. pedido la ministra ha sido no se entrega ningún subsidio hasta que no esté el terreno, no haya un proyecto. O sea, de no mediar ambas cosas, el resto es poesía. ¿ah? Que se En lo- juega más con las expectativas de las personas. Por supuesto, entonces ponerse al día en eso, claro que fue difícil y atrasado, pero así todo, nosotros nos comprometimos a hacer 3.600 viviendas con el convenio de programación al 2020, ¿ah? Ajá. Que es el convenio que tenemos con el gobierno regional, Eso- que nos ha permitido elevar el estándar. Para que entienda la gente, entendamos también nosotros, hay un convenio de programación Exacto. BIMBU-GORE Core, 2015-2020. ¿En qué consiste este convenio y cómo facilita que los proyectos se Muy puedan hacer? muy simplemente. El gobierno regional, cuyo componente en decisión, ¿no es cierto?, es el Consejo Regional, firma este convenio con nosotros como Ministerio de Vivienda, lo que nos permite apalancar recursos desde el gobierno regional para concentrarlos en la urbanización de nuestros loteos. Y por ese motivo tenemos y se agradece la labor de ahí de los consejeros en ese sentido, obviamente, en que podamos tener un estándar que sea mayor, en tanto las calles ya no hacemos pasajes, si se han fijado, son anchas, los espacios son grandes. La pavimentación llega de lado a lado, de Claro. vereda, Exacto. o Con sea, de cerca a acera, cerca, con- no sé. con- Ya hemos incluido en los Neta. últimos conjuntos los cierros perimetrales con metálicos. Los caserones que tú Sí. comentabas, Juan, son las primeras casas que se hacen, entiendo, en el país que tienen soterrado cable. No tienen cable a la vista. ¿ah? Uno le ve y, bueno, hay que fijarse en ese elemento. Entonces, este convenio lo que nos permite es concentrar todo el recurso de vivienda, del subsidio, en la vivienda. Y la urbanización, vale decir, condicionar el equipamiento. el equipamiento, la pavimentación, la red de aguas lluvias, todo esto que está por debajo, que es Las mucho áreas costo. verdes. Todo eso. Eso es un 30%, es un tercio, varía entre un tercio a la mitad casi a veces de los recursos para lograr ese estándar. ¿Y ¿ah? por qué es importante entregarle a la gente no solamente la casa, la vivienda, sino que además con un entorno adecuado? Porque Estacionamientos, pavimentación, oye, plaza, juegos plaza, para los niños, sedes vías de vecinales. acceso. Bueno, Es que usted, como técnicamente lo puede considerar muy obvio, pero la verdad es que no, hay una entrega que tiene que ver alguien con... podría decir, sí, yo digo, no recurrir tanto quizás al número, porque alguien te podría decir, bueno, finalmente es tu pega, ¿ah? Tú tienes que hacer hartas casas. ¿ah? Y yo creo que sí se ha hecho, vamos a hacer 4 veces lo que se hizo en la administración anterior, pero lo importante, insisto, yo creo que es la calidad. Yo, antes que se me vaya el tiempo, porque Sí. te quería... Ujú. Dentro de todo este tema de calidad, hace un tiempo atrás la ministra Zabal hizo su cuenta pública y decidió hacerla desde Punta Arenas. Paulina Zaval. Paulina Zabal. Y eso no fue un elemento casual para nosotros, digamos, fue un reconocimiento también a lo que está ocurriendo en materia de vivienda en la región. Hay que contarle a la gente que
de lo que estamos hablando es que son 2.806 soluciones habitacionales en las 4 provincias de la región. Ese es el resultado. Sí, pero vamos a llegar pero con una proyección de que tiene de 4.500 viviendas gestionadas en proyectos definidos con terreno, diseño y subsidios correspondientes a marzo del 2018. Exacto. Entonces, bueno, el número es muy bueno, pero en esto estábamos en la cuenta pública nacional que se hace desde la región y la ministra, de repente una de las mesas, mucho agradecimiento a la gestión, pero también aportes que la gente estaba haciendo en ese momento, a cómo mejorar también lo que esperábamos respecto al tema de vivienda en nuestra región. Y una mesa surge con una idea. Bueno, a mí alguna vez me habían, aunque parezca curioso, me habían ido a reclamar porque las casas no tenían wifi, cosas por el estilo. Pero surge una mesa que dice, ¿por qué las casas no tienen calefacción central? Tomamos un ministerio que hacemos vivienda social y bueno, y surge una pregunta como esa. ¿Y por qué las casas no tienen calefacción central? Entonces, yo diría que más de alguna sonrisa surgió, digamos, también. Y yo puedo decir con mucho orgullo que hoy día tenemos 3 conjuntos que tienen departamentos que se están iniciando, uno ya se inició, que efectivamente van a tener calefacción central y nos parece un salto, pero yo no me había mencionado, Juan, por eso te lo digo acá. Me parece algo que representa, porque no es el radiador que vaya a tener el departamento, sino que la calefacción nosotros sabemos lo que significa para los magallánicos también. Entonces, ¿cómo tú compensas ya? La cocina magallánica igual la hemos adaptado un poco a un departamento que es una excelente solución habitacional, nada de básica, que hoy día se va a entregar con más terminaciones y, por ejemplo, con un elemento que, como te digo, hace un tiempo atrás nos pareció algo como irrisorio quizás un poco en una cuenta pública y alguien diga, pidamos, ¿por qué no tenemos calefacción central en nuestras viviendas sociales? Lo estamos haciendo. Pudimos llegar a ese... Pero eso es fabuloso, fabuloso, porque uno sabe lo que... Me hace recordar el barrio Chilote, Archipiélago, cuando se llegaron las casas, pues que se humedecían, que goteaba, que esto, que el otro, un montón de detalles que hubo que corregir a la marcha. Pero hay algo que es de ustedes, no quiero equivocarme, pero algo que le ha cambiado el plus notablemente al sector poniente de la ciudad, como es el conjunto habitacional San Ignacio. Eso es impresionante, impresionante. Sí. Tú desde la altura, por ejemplo... Conjunto en altura que también es una innovación. Pero oye, permite... Y yo entonces, como que tengo algunos familiares que han postulado allí, entonces lo vamos frecuentemente a ver, y eso conllevó también la pavimentación, ahora se está haciendo, porque tiene que checarse con todo de la carrera Pinto. Correcto. Pero por otro lado, tú ingresas por Loteo del Mar, y la vista que tienes, o vas por una parte alta, y la vista que tienes, subiendo Independencia, llegas a Centeno, y ves el fondo. Es impresionante. Y eso vas a ver, ojo, va hasta cambiar el clima, porque ese es un soporte. Mira que todos los vientos que vienen de arriba, qué sé Juanito, yo llevo años hablando de esto, porque detrás de esto hubo encuentro extraordinaria la observación, porque detrás de este conjunto también hay una decisión respecto urbanística, en que es como una herradura. En que creemos de que el borde, lo que se entiende por periferia muchas veces, el borde de una ciudad hay que controlarlo también. Y en nuestro caso lo que habíamos planteado, muy parecido a lo que tú señalas, es una suerte de biombo urbano. Una suerte de biombo que te dé muy buenas vistas, pero que a la vez te proteja también, porque hay que decir, San Ignacio lo ha hecho muy bien también al Loteo del Mar, que está abajo. Claro. Entonces ha mejorado también con Ignacio Guerrera Pinto, como se menciona, se ha conectado e integrado. Y respecto a San Ignacio, que está en construcción San Ignacio 5 y 6, también estamos dando un salto cualitativo súper importante con un grupo con el que hemos hecho un trabajo largo también, pero que está dando sus frutos y ellos van a ser los primeros beneficiarios en tener una solución habitacional con 2 baños. Nos parece también importante y un hito en lo que se ha hecho en materia de vivienda social en la región. Esas 2 cosas, por ejemplo, de llegar al estándar de tener viviendas con 2 baños. Y también nos abre el desafío también de pensar, bueno, estamos haciendo tantos tipos también distintos de vivienda, o se está aplicando subsidios en soluciones que son cada vez más particulares, con pertinencia indígena, etcétera. También es tiempo de pensar qué soluciones también, porque respecto a la composición familiar, o sea, hemos detectado que es necesario tener viviendas quizás más pequeñas en el sentido de que la familia, la composición familiar es más pequeña, porque también muchas veces vuelves al departamento y te das cuenta que el tabique es el único que se deja que se puede sacar.
Se saca porque en definitiva se necesitan solamente 2 dormitorios. Perfecto. Entonces, tampoco es opción entregarle la misma solución quizás a una familia con 6 componentes familiares que una persona sola, que tiene el mismo derecho de postular. Entonces, hay una gran demanda por grupos familiares cada vez más pequeños también. No significa esto llegar al extremo, por favor, de lo que ocurre en Estación Central y en otros lados. De los guetos. Exacto. Sí. Pero efectivamente ir diversificando cada vez más. Y en ese sentido, el último modelo que se está realizando de una concepción también social de los conjuntos habitacionales son los conjuntos integrados. Hay 2 que se han hecho ya, uno en Porvenir y otro en Puerto Natales, y hay 3 que se están ejecutando en este momento en Punta Arenas, y tiene la particularidad de también retomar un elemento que era patrimonial nuestro, que era no distinguirnos socialmente por respecto a donde uno vivía, si se acuerdan, en Punta Arenas. Claro, la homogeneización Exacto. social. La mixtura social que le hace bien en términos de seguridad, obviamente, todo. Entonces, estos conjuntos dan respuesta también, porque tienen una proporción. Se asegura una proporción de la cantidad de viviendas que se realiza para los grupos más vulnerables, vale decir, aquellos que prácticamente la vivienda sale a muy bajo costo, digamos, en proporción al valor total de la vivienda. Y generalmente 2 modelos más que varían en sus metros cuadrados, un baño más, walk-in closet, no sé, pero la vivienda en su calidad y en su aspecto es exactamente la misma. Varían un poco, como digo, los metros cuadrados. Pero la otra vivienda, la que mencionábamos que está parte de los grupos vulnerables, se convierte hoy en día ya en una solución concreta y real a un fragmento, a una fracción, digamos, de un segmento de población que no estaba siendo atendido, que era el de clase media, donde hoy día sabemos que encontrar una vivienda por 25, 40 millones de pesos es muy difícil. Bueno, ese segmento de vivienda de muy buena calidad, con terminaciones completas ya, se abre a través de los conjuntos integrados, uno de ellos que han visto que está camino al aeropuerto, integrado ahora porque el plano regulador se norte, ¿no? Correcto. Y Ahí también hay edificios. Claro, es una mixtura. Norte, que está ahí en Barranco Amarillo, la altura de Barranco Es una Amarillo. mixtura. Hay, por ejemplo, la decisión de compra de las personas fue, por ejemplo, en el caso de los departamentos, fue para clase media y no fue para grupos vulnerables. Entonces, es distinta la situación, pero creemos de que es una solución en varios sentidos de regular el mercado, porque abre una posibilidad de adquisición de vivienda a valores que no estaban. Y se sigue construyendo, Sí, pues. notablemente, camino hacia el Andino ya hay nuevas poblaciones. Ese es el otro integrado, los otros 2 integrados. La Francisco Coloane, seguramente la otra de Darwin. Pioneros hay otro proyecto. En fin, también. Entonces... Seremi, se nos fue el tiempo y hay harto que contar, entonces, qué bueno. Hay mucho que contar, se nos hizo muy rápido. Agradecerle, no sabía que había sido tan esperada su venida para acá. Me alegro haber contribuido con Radio Polar y Don Juan, sobre todo, para poder tenerlo sentado en esta mesa. Agradecerle, felicitar también la gestión de vivienda, porque sin duda que las cifras son tremendamente importantes, muy relevantes, porque no hay que, digamos, no decirlo. Estamos hablando de una superación de más de 1.000 viviendas respecto de administraciones anteriores, y eso sin duda es muy importante. Mira, pero además de la cifra, lo importante es que en esta conversación no nos hemos querido quedar solamente en una cosa de cifra, de cantidad, sino que relevar la importancia de lo que significaba mejorar la calidad de vida de toda la gente de Punta Arenas que ha optado a estos nuevos proyectos. Hay un par de servicios, de ministerios y servicios que le hacen bien a los gobiernos de turno. Y cuando un gobierno de turno no funciona mucho, se nota en estos ministerios que te voy a citar: salud, educación, vivienda y obras públicas. Esos 4 son como la columna vertebral de un gobierno. Me parece muy bien que sean 4. Sí, pero te fijas, porque en viviendas, la construcción de vivienda, entonces uno dice, se está construyendo, pero siempre falta, porque uno ve nuevos comités que se organizan. Ayer había un reportaje en Yayay, no sé si lo vieron, que me llegó a dar pena, de estos famosos comités donde aparece un tipo, y lo voy a decir con sus palabras tal cual, un tipo chanta, que se aprovecha de la gente, le cobra un dinero, no, si tenemos el terreno, tenemos acá, vamos a construir, yo hago el acercamiento con el serbio, y el tipo se arrancó con 40 millones de pesos. No, eso ha sido fundamental, el apoyo que hemos tenido, sobre todo los medios de comunicación, hay que decirlo, respecto a que el proceso sea ordenado para que esto resulte también, porque ha existido mucho de eso. Así es, bueno, y aprovechando... Francisca, yo te quiero, solamente para redondear esta idea y agradecerles también el que
uno pueda contar estas cosas que van más allá del cemento y del fierro, ¿no es cierto? Claro. Es lo importante que son las decisiones. Cuando esto es una muestra de cuando uno toma decisiones en conjunto, ¿ah? De cuando tú finalmente, que tantas veces dices que queremos ser escuchados. Bueno, son muestras de ser escuchados. Entonces, yo solamente quiero terminar diciendo de que habiendo alcanzado estos logros, ¿ah? Que son decisiones, ¿ah? Pero que también son decisiones colectivas, está la importancia de ejercer el derecho ciudadano de votar como un mínimo, derecho adquirido y que no es liviano y que debe ser ejercido porque hay decisiones importantes. Acá hay decisiones respecto a cómo va a vivir la gente, acá hay decisiones respecto a cómo se va a educar la gente, acá hay decisiones respecto a nuestra propia calidad de vida, por lo tanto creemos de que el mínimo que uno puede pedir obviamente es que alguien que corte el pasto y que crezca bien, ¿no es cierto? Muy bien. Y un poco para último, que aparte yo me voy a aprovechar del gancho que nos acaba de dar el Ceremi para terminar contando que la Gobernación Móvil tiene actividades la próxima semana justamente en el sentido de lo que usted está diciendo, Ceremi, la importancia de que la gente entienda que tiene un derecho ciudadano a participar, y en ese sentido el gobierno tiene una campaña que busca activar a los ciudadanos y invitarlos a que el 19 de noviembre vayan y se acerquen a los locales de votación a votar. Esta es una campaña que se llama Súmate, no te restes. Todos los ciudadanos, todos los chilenos tenemos ese derecho y tenemos que hacerlos valer. La Gobernación Móvil va a estar el próximo martes 7 frente aquí a Radio Polar. Ah, muy bien, me parece. Perfecto. Y el miércoles 8 también en un lugar céntrico en Colón con Boris. Vamos a estar además con un operativo de salud en exámenes preventivos, así que invitamos a toda la gente a acercarse al centro y buscar. Por ahí vamos a estar con la Gobernación Móvil haciendo campaña de difusión y prestaciones para la gente. Gracias, Ceremi, por estar con nosotros. Fernando Aro Meneses, el secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo, acompañado, por cierto, a esta invitación de Francisca Crisóstomo de la Gobernación. Gracias, Francisca. Gobernación. Gracias, Juan. Un gran abrazo y muy gentil muy bien por estar. Hasta